El Código del Dinero, Raymond Samson, y dice: conquista tu libertad financiera, en ediciones Obelisco. Y hoy nos hemos llevado pensamiento positivo fuera de los estudios de Punto Radio y vamos a inaugurar esta nueva sección que se llama Off the Record, en el que vamos a charlar tranquilamente durante más tiempo con el autor de este libro, en este caso Raymond Samson. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. Oye, yo te quería hacer la primera pregunta, que es: ¿qué saben los ricos sobre el dinero que los demás no? Bueno, fíjate que tienen una educación financiera que les permite crear esa riqueza. Lo primero que saben los ricos que los demás no saben es que ellos coleccionan activos, fuentes de ingresos propias. Y sin embargo, las personas que no son ricas, que podríamos decir que son pobres, ellos lo que hacen es coleccionar pasivos. Quizá la persona promedio no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo, pero te lo explicaré muy fácil. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, y un activo, y un pasivo es algo que lo quita. Entonces, lo que estaba diciendo antes es que un rico sabe que colecciona activos y, sin embargo, una persona pobre o arruinada colecciona pasivos. Vale, y ahora el caso de alguien que nos esté escuchando que haga 18, 30, 40.000 euros al año y diga: pero yo, ¿en qué activo me meto? Si me da a duras penas para comprarme el coche. Bien, la primera pregunta es cómo es que pasó 18 o 20 años en un empleo que le proporciona 18.000 euros al año o 20.000 o los que sea. Pero no metamos el dedo en la llaga. Ya lo ha hecho, ¿qué le podemos decir para que salga de ahí? Bueno, lo primero que tendría que hacer es cambiar de estrategia, porque esa estrategia, si se hace la pregunta ¿a dónde me lleva este empleo a 5 años vista?, se dará cuenta que a ningún lugar, ¿no? Entonces, lo primero que tendrá que hacer es cambiar la estrategia. Antes de tener un activo que le rente unos ingresos, esa persona tendrá que crear un flujo de ingresos. Cuando esa persona haya creado un flujo de ingresos potente, podrá invertir en activos. Por lo tanto, antes de empezar a pensar en un activo, que vaya pensando en fuentes de ingresos complementarias para poder comprar o invertir en ese activo. ¿Qué activos recomiendas, Raymond? Bueno, siempre a las personas cuando me preguntan en qué invertir, yo siempre respondo: en ti. Lo mejor que una persona puede hacer es invertir en sí misma. ¿En qué? En lo tuyo, en lo que tú sabes, en tu talento, en tu negocio, en tu proyecto, en tu formación también. Es decir, en formarte, en rediseñarte, en reinventarte, en aprender y en saber más cada vez. Por lo tanto, la mejor cosa que podemos hacer es invertir en nosotros mismos y en nuestras fuentes de ingresos propias. Y ojo con invertir en las fuentes de ingresos de otros a través, por ejemplo, de la bolsa o de un fondo de inversión. Para mí eso no es una inversión, para mí eso es una apuesta. ¿Y una casa es un activo o es un pasivo? Depende del uso que le des a la casa. Si en esa casa vives tú y está hipotecada, por decirlo así, eso es un pasivo, porque te está quitando dinero de tu bolsillo cada mes. Sin embargo, si esa misma casa, aunque esté hipotecada, la tienes alquilada, entonces eso es un activo. ¿Por qué? Porque pone dinero en tu bolsillo. Tú cobras un alquiler cada mes. Por lo tanto, depende del uso que le estás dando a la casa. ¿Algún otro ejemplo de activo, de alguien que pueda empezar desde poco a poco? Sí, una idea, una patente, un royalty, cualquier cosa sobre la que tú tengas unos derechos de propiedad intelectual que requieren una inversión muy pequeña de dinero y sin embargo muy grande de talento, eso sería un activo. Por ejemplo, yo hice el primer libro, eso es un activo, es un ingreso pasivo, es un royalty, y como me di cuenta que funcionaba, hice 10 libros más. ¿Cuáles son los peores hábitos financieros que tenemos? Bueno, el primero sería vivir como un rico sin serlo. Ese sería un mal hábito que está instalado en nuestra sociedad. Es decir, muchas personas viven por encima de sus posibilidades y siempre digo que los lujos están bien, pero siempre y cuando hayamos creado los flujos previamente. Es decir, nos iremos de vacaciones cuando tengamos ya el dinero para pagarla. Pero vivir humildemente, por tanto. Cuando los ingresos son humildes, sí. Pero no digo que estemos quedándonos en ese nivel de ingresos. Yo creo que toda persona debería trabajar para que sus ingresos se dupliquen o se tripliquen en unos años, ¿no? Entonces, vivir por encima de las posibilidades es un mal hábito financiero. Otro mal hábito financiero sería endeudarse. Ahora las personas se endeudan muy fácilmente por cualquier cosa. ¿Deuda buena y deuda mala? Sí, hay deuda buena y deuda mala. Lo malo es que la gente no sabe distinguir entre ellas. Yo explico rápidamente en qué se diferencian. La deuda buena es aquella que paga otro, no la pagas tú. Y la deuda mala es aquella que la pagas tú. Es decir, si yo debo 1.000.000 de euros y lo tengo, digamos, en 10 propiedades y las tengo a su vez alquiladas, ¿eso sería deuda buena? ¿Yo tendría 1.000.000 de euros en deuda buena? Sería deuda buenísima, porque esa deuda no la estás pagando tú, la están pagando las personas arrendatarias que te han alquilado esas fincas, ¿no? Sin embargo, si tú vives en esa finca y la deuda la estás pagando tú, esa deuda es malísima.
Por tanto, deuda buena es aquella que paga otro, a ese otro le llamaremos cliente, sea un arrendatario o sea un cliente de tu negocio, de tu empresa. ¿Cuál es tu opinión sobre el ahorro? ¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado? Yo creo que... ¿Y cuánto invertido, sí, por tanto? El ahorro tampoco es una estrategia sofisticada para la riqueza, porque hoy el tipo de dinero está bajísimo, entonces el banco te paga muy poco, un 1%, o sea, nada, menos que la inflación, por tanto estás perdiendo dinero, hoy quien ahorra pierde dinero, pero con eso no desanimaré a que se ahorre, sino que todo lo contrario. Yo animo a las personas que ahorren, que hagan un rincón, que reúnan una suma, pero no para tenerla en el banco, porque eso es tener tu dinero en el negocio de otro, no. Para tenerlo en tu propio negocio, es decir, reúne dinero, reúne una suma y cuando tengas suficiente, inviértelo. Es decir, el ahorro está justificado para invertir a posteriori. Y sin embargo, yo de hecho hablaba de esto en Vivir sin Jefe, ¿no? Yo aconsejo, porque he visto, en mí ha ido bien, a lo mejor me he equivocado y en este caso deberías bueno, pues darme tu opinión, ¿no? Pero creo que le hace bien a las personas tener un dinero ahorrado para saber que pueden vivir los siguientes meses sí, sin ningún tipo de... Sí. O sea, como que eso da una tranquilidad, yo lo he comprobado por gente que lo hace, yo mismo lo he hecho, ¿no? Y yo creo que es una cosa que da como paz interior, ¿no? Sí, yo siempre aconsejo a las personas que tengan un año cubierto de sus gastos. Y todo lo demás invertido. Todo lo demás invertido. Ese dinero te permite ser tu propio banco, que digo yo. Es decir, cuando tengas una necesidad no corras al banco a pedirle un préstamo, puesto que tú tienes ahí una suma, puedes convertirte en tu propio banco. Y lo que tú dices, si tú una persona tiene cubierta los gastos de un año, 12 meses en una cuenta, pues hombre, vive de una forma más relajada y mucho más tranquila. Uh-huh. Hay una parte de tu libro en la que mencionas, no sé si son 30 o 30 y pico preguntas que cualquier persona debería hacerse si quiere, bueno, pues vivir desahogadamente desde un punto de vista económico, si quiere alcanzar la independencia financiera. Nos dices, no sé, las 3, 4, 5 que tú veas clave, bueno, pues para alguien que nos esté escuchando en este momento y que se le remueva un poco la conciencia. Bueno, la primera pregunta es la que decía antes, ¿a qué me conduce seguir en lo que estoy ahora? Es decir, ¿cómo estaré dentro de 5 años o dentro de 10 años si sigo haciendo lo que estoy haciendo y sigo ganando lo que gano y trabajando en lo que trabajo? Es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que nos podemos formular es ¿a qué me atrevería si no tuviera miedo a fracasar? Es decir, ¿qué proyecto empezaría? ¿En qué trabajaría? ¿En qué invertiría mi dinero y mi tiempo y mi energía? Uh-huh. Y la tercera pregunta que yo me haría es ¿cómo puedo convertir mis talentos en ingresos? Es decir, ¿cómo puedo convertir aquello que yo sé o hago bien y lo puedo convertir en una propuesta comercial que se convierta en ingresos? Es decir, convertir talento en dinero. Uh-huh. Oye, me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia personal, ¿no? ¿Qué te hizo salir de esta especie de espejismo, de esta especie como de hipnosis, de los trabajos por cuenta ajena? ¿Qué te hizo salir de ahí y qué te hizo lanzarte, bueno, pues a llevar la vida que llevas? Sí, bueno, pues fíjate, yo he sido empleado durante muchos años en 3 bancos y en 3 multinacionales y sin embargo hace 10 años soy emprendedor y monté mi propio proyecto. Infoemprendedor mencionas. Infoemprendedor, sí. Que me gustó ese término. Mi materia prima es el conocimiento, la información, infoemprendedor. Bueno, pues yo me di cuenta de que no era feliz, es decir, de que mi vida no tenía significado. Ganaba mucho dinero, me pagaba muy bien en el banco, era fijo, era director, estaba bien considerado y sin embargo carecía de significado. Entonces las personas cuando llegan a cierta edad, a los 30, a los 40 años, buscan más significado, propósito, una misión, algo que les satisfaga y no tanto dinero. Entonces me di cuenta de que eso me empezaba a enfermar, me empezaba a deprimir, era una persona triste y por supervivencia, no por valentía, decidí dedicarme a aquello que me apasiona, que es la escritura de libros, la motivación y el conocimiento. Y fíjate tú que ahora las cosas me van muchísimo mejor, soy mucho más feliz y mi vida ha dado un gran cambio desde que me atreví a hacer ese cambio que ahora trabajo básicamente por mí y para mí. Raimon, ¿qué es lo que nadie nos dijo sobre el dinero? Bueno, pues mira, te diré lo que nos decían sobre el dinero y luego lo que no nos dijeron sobre el dinero. Lo que nos decían sobre el dinero es que los problemas de dinero se solucionan con dinero. Falso, no es correcto. Y lo que no nos dijeron es que los problemas de dinero se solucionan con imaginación, con creatividad. Antes de acabar, me gustaría que le pusieras deberes a quien nos esté escuchando. ¿Qué deberes le pones? Bueno, pues el primer deber que podríamos hacer es para el año que viene que calculen las personas su patrimonio neto.
Ya dirás, ¿y qué es el patrimonio neto? Muchas personas se preguntan. Bueno, pues el patrimonio neto son sus activos menos sus pasivos, es decir, aquello que tienen menos aquello que deben. Deberíamos saber si nuestro patrimonio neto es negativo, positivo o cero. Por lo tanto, vamos a reunir todo aquello que tenemos y vamos a restarle todo aquello que debemos. Y vamos a ver si nos sale una cifra roja o negra. Si sale positiva, pues vamos bien. Y el deber para el año que viene podría ser: ¿qué puedo hacer para que este patrimonio neto aumente un 10%? Es decir, me voy a poner el deber de aumentar mi patrimonio, mi riqueza, el patrimonio neto es la riqueza, en un 10%. Otro deber que nos podríamos poner, y este para mí es importante, es ¿qué fuente de ingresos complementaria puedo desarrollar este año que empieza ahora? Yo me pongo cada año el deber, la obligación moral de iniciar una nueva fuente de ingresos y sumarla a las que ya tengo. Ahora mismo estoy personalmente en 9 fuentes de ingreso y en el año que viene la 10ª. Es decir, que cada persona piense en una actividad que pueda hacer fuera de su trabajo, que la pueda hacer en horas, desde su casa, para complementar sus ingresos. Eso es lo segundo que podemos hacer. Y lo tercero es ¿qué cifra quiero ganar este año? Fíjate tú que si esa persona tiene un sueldo, una nómina, ahí no tiene elección, porque las nóminas están cerradas, están limitadas. Pero si tiene ya alguna fuente de ingresos propia, esa pregunta sí tiene sentido. Tú te puedes decir, yo el año que viene quiero ganar pues un 10% más, o un 20% más, o un 40% más. Entonces la segunda pregunta será, muy bien, ¿y qué tengo que hacer yo para ganar ese 10% más o ese 20% más? ¿Qué cosas tengo que hacer? Hacer ingeniería inversa, digamos. Exacto, partir del final. Es decir, yo quiero ingresar tanto y ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a detalle. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? ¿Cuántos clientes tengo que hacer para poder reunir esa suma a final de año? Oye, y un revulsivo para todos los que nos estén escuchando y tengan un trabajo por cuenta ajena. Danos algún dato, alguna cifra de cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando el contexto. Mencionas en el Código del Dinero que de hecho los salarios pierden capacidad adquisitiva cada año. Sí. Danos 1 o 2 cifras para remover conciencias de nuevo. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención que en un país como España, que son los países donde más funcionarios hay, pues aún los jóvenes nos digan que 2 de cada 3 jóvenes nos digan que quieren ser funcionarios. Las cosas no van a ir bien así, ni al país ni a esas personas, económicamente al menos. También hay otra cifra que me llama mucho la atención y es que el 80% de los españoles están haciendo trabajos que no les interesan, que no les gustan. Bueno, pues lo mismo, su economía no irá bien haciendo un trabajo que no les gusta y la economía del país menos. Entonces, esas cifras a mí me llaman mucho la atención y lo que animo a todas las personas es que saquen al emprendedor que hay dentro de ellas y que piensen que se puede ganar dinero con aquellas cosas que les apasionan. De hecho, les irá mucho mejor haciendo cosas que les apasionen. Que saquen un talento, el que tengan, y que lo conviertan en un servicio. Y cuando ofrezcan servicio masivamente a otras personas, habrá cola en la puerta de su casa y las cosas les irán muy bien seguro. Un par de libros o 3 que cualquier persona que le haya interesado esto tenga que leer, aparte del Código del Dinero, que sinceramente te lo digo, Raimon, me ha gustado mucho, me parece una síntesis excelente de lo que hay que saber sobre el dinero. Recomiéndanos un par de libros más. Sí, pues mira, aparte de este yo recomiendo Los secretos de la mente millonaria, que está editado en ediciones Sirio. Es un libro divertidísimo que te rompe también los esquemas sobre las cosas que no nos enseñaron nunca en la escuela porque no las sabían sobre el dinero. Y otro libro que puede ser muy interesante también, pues los libros de Kiyosaki, de Robert Kiyosaki, que ahora están empezando a publicarse en España. Han publicado un par de ellos y yo creo que en poco tendremos los 10 o 12 que tiene este autor. Muchas gracias, Raimon. Gracias. Un placer. Hasta otra. Hasta otra.